Y a esta postura se le llama la apostasía. La apostasía no es un problema nuevo. Y vamos a hablar de ello. Y para poderlo entenderlo mejor, vamos a darle contexto. Por lo tanto, vamos a irnos hasta Deuteronomio, capítulo 13. Y nosotros encontramos en la Escritura, en Deuteronomio, capítulo 13, que el Señor habla al pueblo de Israel y dice lo siguiente. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, para que la habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descargan a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido. Entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Entonces el Señor dice que se deben investigar las cosas como con cuidado, no dejarnos llevar por rumores, porque aquí habla de rumores, hay rumores. Debemos tener cuidado porque los rumores afectan mucho a la iglesia. Y el Señor siempre dice, investiga cuidadosamente, ve y pregunta. Pero esta es una ciudad que el Señor tu Dios te da, le dice. Es decir, esta es una ciudad que ya está habitada por ¿quiénes? Por israelitas, por el pueblo de Dios. No es una ciudad cualquiera, es una ciudad del pueblo de Dios. Y si en esa ciudad del pueblo de Dios hay idolatría, ¿qué es lo que dice el Señor? Ve e investiga. Dios no toma la idolatría a la ligera, la apostasía. Continuamos los versículos siguientes. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Esta ciudad es una ciudad de gente que israelita. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor no se toma a la ligera la apostasía. El Señor no se toma a la ligera la idolatría. ¿Qué dice? No dudes en matar a todas las personas de esa ciudad. A todos los habitantes. Sean ancianos, sean niños, sea ganado, sea lo que sea. Todo. Cuidado con Dios, ¿eh? ¿Y qué es lo que dice después? Versículo 16. Lleva todo el botín a la plaza pública y prende fuego a la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo, el Señor dejará de ti el furor de su ira. Te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques, tal como se lo juró a tus antepasados. Así será siempre y cuando obedezcas todos estos mandamientos que te ordeno hoy y haga lo recto ante el Señor tu Dios. Entonces, nuevamente, para Dios no es algo cualquier cosa. No lo toma a la ligera. Y de esta manera toda la ciudad, aunque haya sido de israelitas, tenía que ser quemada. Y todo lo que había en ello, quemado. ¿Con qué propósito? Aquí lo dice, para alejar el furor de la ira de Dios, para que no caiga la ira de Dios sobre todo Israel, únicamente sobre esa ciudad, pero no sobre toda la nación de Israel, no sobre todo el pueblo. Y entonces vendrá la bendición de Dios. Pero tal vez, al igual que el pueblo de Israel con nosotros, puede pasar así. Ahora no te estoy diciendo que vayamos a matar a la gente.
pero sí mantener distancia, alejarnos, guardarnos, tener mucho cuidado. Esto es algo que el Señor nuestro Dios había dicho desde el momento que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces pasaron siglos de advertencia de parte de Dios. Esta es una advertencia de parte de Dios porque Dios no quería castigar a su pueblo. Dios no dice, yo los quiero fulminar a todos. Dice, no quiero que me hagan enojar, no quiero castigarlos, por favor, no se metan en eso. No se metan en eso. Y hay ciertos grupos religiosos en los que se permite la idolatría. ¡Qué terrible! Ten cuidado porque fácil te contaminas. Eso es lo que pasa y lo que Dios mandó respecto de una ciudad. Pero ¿qué es lo que Dios mandó respecto a una sola persona? Deuteronomio 17. Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitante de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, se le sorprenda haciendo lo malo a los ojos de Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa. Nuevamente, ¿por qué el Señor nuestro Dios dice que se haga una investigación escrupulosa? Porque es la vida de una persona. No se puede tratar a la ligera la vida de una persona, porque las vidas de las personas, nuestras vidas son importantes y son valiosas para Dios. No se tenía que tomar esto a la ligera. Pero ¿qué si resultaba verdad? ¿Qué si esa mujer u hombre adoraba a otros dioses o a cualquier estatua o al sol, la luna, las estrellas, los ángeles o a quien fuera? ¿Qué es lo que había que hacer? Versículos 4 en adelante. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad, para que muera apedreado. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que está en medio de ti. Puede ser una sola persona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Investigar y debe haber testigos, siempre. 2 o 3 testigos. El Señor, para muchos casos y para muchas situaciones, nos manda que siempre debe haber testigos. Oiga, usted y sus testigos y su Biblia, no lo podemos hacer de otra manera. Es una iglesia bíblica. Siempre debe haber testigos, siempre debe haber palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios manda. Y aquí están las personas que son testigos de que esta persona está haciendo algo contrario, algo opuesto, algo diferente. Bueno, ahí están los testigos. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Van a ejecutar el castigo para extirpar el mal de en medio de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el mal sea extirpado, sacado, quitado. Y Dios mismo hace que se ejecute esto. Y así encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en una ocasión cuando un hombre hizo lo que es desagradable delante de Dios. Y la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Saúl? Que la desobediencia es como la idolatría. Saúl fue desobediente a Dios, no obedeció en algo que Dios le mandó. Dios le mandó a exterminar a un pueblo idólatra y no lo hizo. ¿Qué es lo que el Señor había dicho? A
esos pueblos hay que exterminarlos. No lo exterminó. Fue desobediente, fue rebelde. Y después de eso, ¿qué más hizo? Fue a consultar a un medium, a una persona que se comunica con espíritus, a un espiritista. Cosas que el Señor prohíbe: el espiritismo, consultar a divinos, consultar a brujas, consultar a medios, leer el horóscopo. Y a veces lo tomamos tan a la ligera. Ay, ¿qué signo eres? ¿Qué signo? Ni qué 8 cuartos, diría mi abuelita. Nada de qué signo. Nosotros no creemos en eso. Eso es abominable delante de Dios. Nada de que Cáncer y que Acuario y que Sagitario y que bien que te lo sabes, ¿verdad? Ya, hay que dejar eso. Y eso es algo que hizo Saúl. Saúl fue desobediente al Señor. Y entonces, ¿sabes qué fue lo que pasó con Saúl? Fue muerto. Fue muerto. Pero no fue el único rey, hay varios. En el libro de los Reyes, primera y segunda parte, y en el libro de Crónicas, primera y segunda parte, encontramos otros casos similares, como el de un hombre llamado Amasías. Y vamos a segunda de Crónicas, capítulo 25, y mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir y los adoptó como sus dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Por eso el Señor se encendió en ira contra Amasías y le envió un profeta con este mensaje: ¿por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a su propio pueblo? Así como Amasías, tal vez nosotros en la interacción con personas no cristianas, a veces ¿qué hacemos o qué podemos llegar a hacer? Adoptar sus dioses, adoptar sus ídolos. Y entonces somos fan de lo mismo que ellos son fanáticos. Adoramos a lo mismo que ellos adoran. Nos contaminamos de sus costumbres, de sus tradiciones. Y entonces adoptamos tradiciones, importamos tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en Navidad celebramos a Cristo. Pues eso no tiene nada que ver con arruinar a un muñeco y darle besos. Es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con la adoración a Dios. O en la Pascua. De pronto qué fácil que el huevo de Pascua y que el conejo. ¿Qué tiene que ver el conejo, un animal que para Dios es inmundo, con el cordero? ¿Y qué tiene que ver el huevo? O sea, ¿qué boberas son esas del huevo de Pascua? Pero de pronto bien fácil adoptamos esas cosas. Y aún en grupos cristianos, en iglesias cristianas hacen eso. Que el huevo de Pascua y que el conejo de Pascua y que... ¿Qué es eso? Fácilmente adoptamos ese tipo de tradiciones y costumbres y las metemos, cosa que es desagradable a Dios. Tenemos que extirpar todas esas cosas, tenemos que no adoptar eso. ¿Qué es lo que dice? Por eso el Señor se incendió en ira con Amasías. ¿Y cuál es la respuesta de este rey? Porque es un rey Amasías. El rey interrumpió al profeta y le replicó: ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. El profeta se limitó a añadir: solo sé que por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. Desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. ¿Cuál es la respuesta de la persona que le da la espalda a Dios? Cuando tú vienes y le dices: oye, ¿qué onda? ¿Qué cosas andas haciendo? Eso no es de Dios, eso no es de un cristiano, eso no es de una persona que conoce a Dios. ¿Qué es lo que tal vez te dice? Bueno, ¿quién te pidió consejo? ¿Quién te pidió tu opinión? Es mi vida, es mi problema, yo sé. ¿Qué crees que por hacer o dejar de hacer esto? No, si yo soy salvado por fe. Hasta con Biblia te responde, ¿no? Y te salen con cada vacilón.
¿Quién te pidió tu consejo? ¿A ti quién te preguntó? ¿Qué te importa? Es mi vida, es mi problema. Cuando tú, de parte de Dios, porque tú vas de parte de Dios y le dices a esa persona, oye, ¿qué pasa? Deja de hacer eso. Eso es algo que a Dios no le gusta, que a Dios no le agrada. Se molesta, ¿verdad? Dice, ay, mamá, ya deja de molestarme. Papá, deja de fastidiarme. Ay, hermano. A lo mejor ni te dice hermano. Le dice, ay, Hugo, ya no molestes. Ay, Elena, ya deja de estarme diciendo eso. Eso es lo que la persona hace. Cuando la persona le da la espalda a Dios. Y entonces el profeta es simple, es sencillo. Y no viene y le da toda la historia, algo en lo que a veces caemos. Seguimos ahí con el necio, duro. Mira, yo solamente sé una cosa, que eso es algo que a Dios no le gusta y ahí nos vemos, se acabó ya, pum. Haz lo que este profeta, no estés ahí duro, insiste con esa persona. Yo solamente sé lo que dice la Biblia y algo breve, conciso, al grano, punto y se acabó. No sigas discutiendo con esa persona, porque eres peor de necio que él cuando entras en ese tipo de discusiones. No seamos así. Entonces, la semana pasada vimos la importancia de qué es lo que un cristiano debe hacer. ¿Y qué es lo que algunos que pensamos que son cristianos, porque no lo son? Pero seguimos avanzando. Cuando una persona recibe el conocimiento de Dios, puede actuar de dos maneras distintas después que recibe el conocimiento de Dios. La semana pasada vimos la positiva y el día de hoy, todo esto es una introducción hasta aquí para lo que vamos a ver el día de hoy, que es la apostasía. Entonces ahora sí vamos a Hebreos capítulo 10 y empezamos en el versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, voluntariamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si pecamos, ¿qué dice aquí? Voluntariamente. En una versión dice voluntariamente, en otra dice obstinadamente. Entonces, esa es parte de la definición de la apostasía. Una persona que ha recibido la verdad, pero después ha rechazado la verdad. Ha recibido la verdad, pero bueno, la palabra apostasía no aparece en este texto. Aparece en un par de otros textos, pero vemos que está hablando exactamente de la misma idea. La palabra apostasía significa caída, retraimiento, retirada, deserción, echarse para atrás. Lo encontramos en Hechos 21:21. A Pablo lo tachan de apóstata, porque ellos dicen que ha negado la fe y que ha negado la ley de Moisés, cosa que él no ha hecho, porque él no niega eso. Simplemente la ve desde los ojos de Dios y la ve desde los ojos de Cristo, que no es lo mismo. Y también en 2 Tesalonicenses 2, cuando nos dice que al fin de los tiempos vendrá la gran apostasía. No vamos a ir a esos pasajes, pero bueno, ahí se los menciono. Entonces, aquí se mencionan dos cosas en el pasaje que estamos viendo el día de hoy, sobresalientes respecto de la apostasía. La apostasía es voluntaria, no es algo accidental, no es el cristiano que peca accidentalmente, sino es el cristiano que tiene la voluntad de pecar, el deseo de pecar, las ganas de pecar, la intención de pecar. Y además es obstinada, es habitual, se le vuelve un hábito, es algo que hace constantemente. Algo que hemos enseñado en más de una ocasión, un cristiano tal vez no debe, pero puede llegar a pecar ocasionalmente.
accidentalmente. Un cristiano tal vez puede llegar a caer en pecado, pero no vivir en pecado. Es una cosa diferente. El cristiano no vive en pecado. Una cosa es que te caigas en el lodo y otra cosa es que vivas en el lodo como un puerco. Por eso aquel proverbio, que es como la puerca lavada. Lavan a la puerca y ¿qué es lo que hace la puerca? Se vuelve a meter en el lodo. ¿Por qué? Porque es una puerca. Ahí es el no creyente. El no creyente regresa otra vez a lo mismo. Todos tenemos, dije tenemos, no dije tiene. Todos tenemos tal vez algún momento de retraimiento, alguna resbaladilla por ahí, una caída, un pequeño alejamiento tal vez de Dios ocasionalmente. Tal vez dejamos de venir a la iglesia una semana o dos, o medio año, un año, no sé, por decir algo. Pero eso no es apostasía. Tampoco digan, ay, esta hermana no vino 3 semanas, es una apóstata. No, tranquila, no te azotes. No es así la cosa. Ay, no vino un año apóstata. No. Porque si verdaderamente eres un cristiano, te duele no ir a la iglesia. Al verdadero cristiano le lastima, le duele, le molesta, le afecta. Se siente afectado por no congregarse con su familia. El verdadero cristiano está en dolor por no aprender, por no leer la palabra de Dios, por no orar. El verdadero cristiano, si no ora, se siente mal. El verdadero cristiano, si no lee la Biblia, se siente mal. ¿Por qué? Porque no es algo que hace de manera voluntaria. No es que tenga el deseo, la intención de pecar. Es una cosa difícil de hacer. Es más, al verdadero cristiano le cuesta trabajo pecar. Y si peca le duele de haber pecado. Pero, ¿qué del apóstata? El apóstata toma la decisión de pecar, decide pecar, se da la vuelta, se aleja. ¿Por qué dimos la introducción anteriormente de Deuteronomio, Crónicas? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura en Samuel? Cualquiera que rechazaba la ley dada a Moisés, ¿qué es lo que le pasaba? Se moría. ¿De qué estamos hablando aquí? De la apostasía. Este capítulo de Hebreos, capítulo 10, viene después de presentarnos ¿a quién? A Cristo como el Cordero de Dios. Primeramente como el Hijo, como el que está sentado a la derecha del Padre, como el que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como aquel que murió por nuestros pecados, que es el sacrificio perfecto, como aquel que es el sacerdote perfecto, principal, único. Él es Jesucristo. Se ha presentado a Jesucristo como Dios, como Señor, como Hijo de Dios, como Cordero perfecto, como sacrificio perfecto, como sacerdote perfecto. Si después de que a las personas se les ha presentado esto, deciden no aceptarlo, o mejor dicho, si dicen que lo aceptan, pero, ¿qué? Se vuelven atrás, niegan su fe, caen, pero no caen para levantarse, sino caen para seguir viviendo en la porquería. Entonces ellos son apóstatas. El pasaje dice, cualquiera que rechazaba la ley, ¿cuál era la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y no te inclinarás ante nada, ni nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni en nada. Si no te inclinas ante nada, ni ante nadie. Pero si una persona se inclina ante alguien que no es Dios, es un apóstata. Aquel que... bueno, ahí, pues.
si no me adelanto. Versículo 29 al 31. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merece que ha cristiano al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de Dios vivo. ¿De qué estamos hablando? De una persona que ha escuchado el Evangelio, que dice que es cristiano. ¿Y después qué es lo que hace? Se va al mundial, ¿verdad? Pero no a jugar fútbol, se va al mundo a pecar. Se va al mundo a pecar. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque de pronto conocemos a personas así, que escuchan el Evangelio, y después de eso, ¿qué hacen? Pecan. Y viven en pecado. Cuando una persona viene a la iglesia, se le comparte del Evangelio, dice que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, y después se regresa a pecar, ups. Es la cosa peor que una persona puede hacer. Es la cosa peor. Es más, déjame decirte que la Biblia nos dice que es peor el castigo para aquel que viene a la iglesia y dice que es cristiano y después se regresa a pecar, que aquel que ni siquiera escuchó de Dios. Es peor el castigo. Es peor para los que escuchan y después van a pecar. Es mucho peor. ¿Por qué? Porque la persona que viene y dice que cree en Jesús y después peca, y después se regresa al mundo, o se regresa a la idolatría, o se regresa a sus antiguas costumbres, hace cosas terribles. Pisotea a Jesucristo. Ups. Uy. Si una persona viene y te rompe la ventana, no te enojas tanto. Pero para los que somos padres, creo que muchos de aquí, o no sé si la mayoría lo somos, o todos, si alguien viene y pisotea a tu hijo, ¿qué haces? ¿Nada? Dices, no te preocupes, ahí cuando tengas me lo pagas. No, porque no es un vidrio, ¿verdad? Pisotea a tu hijo. Profana la sangre que Jesucristo derramó en una cruz. La profana, la hace inmunda. En algunas versiones dice, la toma como una basura. Uf. ¿Serías capaz de decir que la sangre preciosa de Jesucristo es una basura? Pues cuando una persona que se dice cristiana sigue en los chupes, en los alcoholes, en la fumarela, en la chismosería y en la glotonería y en lo que sea, es lo que hace. Es lo que hace. Con sus actos está diciendo que la sangre de Jesucristo es una basura, es una porquería. Terrible, ¿verdad? Porque a través de esa sangre había sido limpiado de sus pecados. Y no solo eso, una cosa peor. El Señor Jesucristo dice, cualquier pecado les puede ser perdonado menos ¿qué? Ofender al Espíritu Santo de Dios. Cualquier pecado puede ser perdonado menos ofender al Espíritu Santo de Dios. Los cristianos creemos que cuando una persona confiesa a Cristo como su Señor, entonces el Espíritu Santo viene para habitar en él. Y entonces la persona insulta al Espíritu Santo de Dios. Le dice cosas feas, terribles, groseras al Espíritu Santo de Dios. Ups. Entonces, esta sangre es una sangre con la que Dios el Padre ha hecho un pacto con aquel que dice creer. Entonces, mira, la persona que se dice cristiano, la persona que se dice creyente, y después se da la vuelta, resulta que ofende al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo. Es lo que esta parte de la cita nos dice. La persona que se vuelve atrás ofende a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. No hay perdón ya. No hay perdón. Y entonces, como ofende no a una de las tres personas, sino a las tres personas que son Dios, híjole. Esto es peor que aquellos que estaban ahí delante de la cruz diciendo crucifícale. Porque ya no solamente están ofendiendo al Hijo de Dios, es más, el Señor Jesucristo dijo, aún si me ofenden a mí, todavía Dios el Padre los puede perdonar. Pero aguas con meterse con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que una persona que se dice cristiana y después se regresa a hacer cosas que son detestables, hace. Ofende al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Espérate, déjamelos. Yo me voy a encargar de ellos, se las van a ver conmigo. Újole. En el infierno no está el diablo para castigar. El diablo no castiga. Es Dios. Es Dios. Dios es el que castiga. A veces tenemos una idea incorrecta del infierno. Se piensa que en el infierno se va a tener cotorreo y vamos a... Bueno, no vamos, van. Ok, Dios me libre. Que las personas van ahí a ponerse ahí bien alcoholizados y que va a haber cosas ahí, mucho sexo. Y no. Es un lugar de castigo. No es el lugar en el que sigue la fiesta, es el lugar donde sigue la fiesta, es en el cielo. Donde hay tormento es en el infierno. El Señor Jesús nos dijo que pasaría esto en Mateo 24, versículos 9 al 13. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán a todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esto es lo que pasará en el tiempo del fin, pero en un cierto sentido ya estamos acercándonos a eso. Nos estamos acercando a eso. ¿Por qué muchas personas abandonan a Dios? ¿Por qué muchas personas abandonan el Evangelio? Por las presiones, por la presión social. Es relativamente cómodo decir que soy cristiano cuando vengo el domingo, me siento, hasta me tomo un helado. Y qué rico es ser cristiano, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te vinieran persiguiendo con una espada y te dirían, a ver, confiesa que Jesucristo es tu Señor? Y si lo confiesas te mato. ¿Qué vas a decir? ¿Qué dirías? Muchos del día de hoy dirían, no, pero bueno, ya cuando tienes la espada ahí en la garganta y te dicen, o copelas o cuello, algunos dirían, no hay problema, prefiero conservar mi vida. Pero si tú la conservas, morirás, dice el Señor. El que quiera conservar su vida la va a perder. Pero el que esté dispuesto a perderla por causa de mí, se va al cielo. Si en ese momento dices, no hay problema. Y entonces tú tendrás que decir lo que dijeron aquellos hombres, y perdón que se me olvidan sus nombres en hebreo, pero están más fáciles los que son en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Qué dijeron? Mira, a lo mejor el Señor me salva o no me salva, pero no por eso yo voy a dejar de creer en Dios. Y no por eso voy a dejar de confesar que Jesucristo es mi Señor, que creo en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y a lo mejor me quitas la vida, pero eso no me importa. Y posiblemente Dios me salva de tus manos. A lo mejor no, pero no por eso voy a dejar de creer en Dios. El verdadero creyente es así. El verdadero creyente cree en Dios, tenga o no tenga comida.
El verdadero creyente cree en Dios, esté con salud o en enfermedad. El verdadero creyente cree en Dios, tenga o no tenga esposo o esposa o hijos. El verdadero creyente no depende de las circunstancias. El verdadero creyente cree en Dios, independiente de las circunstancias. Pero no todos así. Algunos por la persecución. Esto nos llevaría a otra parábola que nada más se las recuerdo y no se las platico. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que el sembrador salió a sembrar y algunas semillas cayeron en un lugar pedregoso, duro. Algunos no echaron raíz. Y entonces dice el Señor, cuando vienen las dificultades, se alejan de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas sí escucharon el Evangelio. Porque la semilla quedó ahí, pero no tenía profundidad, no tenía raíz. Vienen las dificultades y dicen, no, ya no creo en Dios. No se resuelven sus problemas y dicen, ya no creo en Dios. No pueden seguir, también qué es lo que dice el Señor, ahí en esa misma parábola. Les gustan los deleites de la vida. No. Oye, ¿qué onda? ¿Vas a la iglesia? No, pues mejor vamos a seguirla, ¿no? ¿Y a dónde la seguimos? ¿En casa de quién la seguimos? Y también vienen un montón de falsos profetas, ya están, y engañan a muchos. Y a veces las personas se enfrían, ¿por qué? Porque hay tanta maldad en el mundo, ya hay mucha maldad en el mundo. Y eso a veces hace que algunos se enfríen. ¿Cuál amor? Que no veo, yo todo lo que veo es odio a mi alrededor. Mira, posiblemente sí. Posiblemente tu vecino te odia, y el del pecero te odia, y el carnicero te odia, y el pollero te odia, ¿verdad? Y te sube el pollo al triple. Y el jefe te odia, y todo el mundo te odia. Pero Dios te ama. Y a lo mejor tu padre y tu madre te abandonan. Pero dice el Señor, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú eres mi Dios y tú nunca me vas a abandonar. Y a lo mejor tú dices, pues el pastor ya me abandonó, ya no me habla, ya no me escribe, ya no me dice, ay, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno. No pongas tus ojos en mí. No me veas. Yo soy pecador igual que tú. Pero Dios te ama. Dios te ama. Siempre te ha amado y siempre te amará. Me encanta esa frase. Un hermano que se llama David Jeremiah. Dios te ama. Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. Dios te ama con amor eterno. Segundo de Timoteo 4. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me han abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y traigo contigo, porque me es de ayuda a mi ministerio. Qué terrible. Qué terrible es que de pronto algún congregante se vaya de la iglesia. Y como pastor te lo digo. Pero qué terrible es cuando tus colaboradores más cercanos, algunos, se van. Y todavía peor cuando se van por amor a este mundo. Újule. Y tú dirías, pues eso te pasa a ti. Bueno, no solamente me pasa a mí, le pasó a Pablo. Es que tú no enseñas bien, eres torpe, por eso te van. Bueno, Pablo también reconoce, al igual que yo, que es torpe. Pablo dice, yo soy torpe cuando hablo, pero no soy torpe en el conocimiento que tengo de Dios. Eso es lo que dice Pablo, y eso mismo diría yo. Sí es cierto, muchas veces hablo y actúo con torpeza, pero conozco a Dios, amo a Dios. Y qué terrible, nuevamente, no solo cuando un congregante se va, sino cuando uno de tus brazos se va.
Se entristece Pablo y dice, por amor a este mundo me ha abandonado. Le gustó más la pachanga y el coto que el ministerio. Terrible. La apostasía no solamente pasaba en tiempos del Antiguo Testamento y no solamente pasó en el tiempo de los apóstoles, al día de hoy sigue pasando. Con tristeza lo decimos. Personas que se vuelven atrás. Y todo comienza de una manera sutil, sencilla. No hicimos mucho énfasis la semana pasada, pero en uno de los versículos de la semana pasada lo leímos. En Hebreos 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así a veces comienza la apostasía. No dejas de ir un domingo y después no vas un mes, después no vas medio año, después no vas un año, después no vas 10 años. Y si no te alimentas de la palabra de Dios, pues el mundo te va a hacer pedazos. Y te vas al mundo, a tus deseos. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más sus propios deleites, sus propios deseos. Es que acá siento rico. Y allá pues nada más voy y hasta parece que me regañan. ¿Y de dónde salen los apóstatas? ¿Y de dónde salen muchos anticristos? Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 a 19. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Entonces el apóstata es una persona que va a la iglesia, que se reúne, que conoce la Escritura. Tal vez no toda, pero la escucha hablar del Señor Jesucristo. Pero luego ¿qué? Se va. Ese es el apóstata. No es lo mismo el ateo que el apóstata. El ateo es el que no cree en Dios, el que ni siquiera ha escuchado con claridad. El apóstata es el que se regresa, el que retrocede. Mismo capítulo, y perdón que me faltó un 2, es capítulo 2, versículos 20 al 23. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. El Cristo, el escogido ¿para qué? Para salvarte de tus pecados. Cristo me salva de mis pecados. No, yo no necesito eso. Dios dice que sí lo necesitas. Dios dice que eres pecador. Y Dios dice que necesitas un Salvador, igual que yo. Si tú niegas que necesitas ser salvado, entonces eres anticristo. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces
se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Entonces, el apóstata es una persona que ha escuchado la verdad, que su mente está iluminada por las verdades de Dios, por la verdad del Evangelio, y sabe quién es el Señor Jesús, sabe quién es Dios. Pero ¿qué hace? Se da la vuelta, se aleja. Eso es la apostasía. Y entonces comienza con persecuciones sutiles, con uy, cristianito, con uy, y para eso vas a la iglesia, con cositas así, con falsas doctrinas, con tentaciones, con cosas pequeñas que te van alejando, cosas pequeñitas. Mira, vente, no pasa nada, no te va a pasar nada. Y entonces entra así como, no pasa nada. Dios sabe que no te va a pasar nada. Así como en Edén. Pero sí pasa. Y entonces la segunda cosa de la apostasía es que rechaza la verdad. Niega la verdad. Le da la espalda no solamente a Dios, sino a la verdad, a aquellas cosas que ha recibido, aquellas cosas de las cuales ha escuchado. Pero también en este pasaje tenemos un estímulo para no caer en la apostasía. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el ánimo? Recordar las cosas que pasaron cuando recibimos a Cristo. Recordar el gozo, recordar la emoción, recordar la comunión con los santos. Creer que Dios es eterno, que el reino es eterno, que las promesas de Dios son eternas, son fijas, son inamovibles. Pero las cosas que te ofrece este mundo son pasajeras, porque este mundo es pasajero, igual que sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y las cosas y todas estas promesas a veces se olvidan porque la persona llega a caer en tentación y le gusta el pecado. Les gusta. ¿Te gusta ver a esa mujer? ¿Te gusta ver a ese hombre? ¿Te gusta ver esa bebida? ¿O esa olida? ¿O esa fumada? ¿O esas cosas? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Vamos adelante, versículos 35 y 38. Así que no pierdan la confianza, porque será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. El estímulo es a no perder la confianza en Dios. Nuestra confianza tiene una grande recompensa, galardón, le dicen en otras traducciones. Necesitamos perseverar. El estímulo es para que no caigas en la apostasía, debes perseverar. Persevera, persevera, persevera. Cumple la voluntad de Dios. Cumple la voluntad de Dios. La carta a los hebreos es uno de los libros o cartas que tiene muchísimo más referencias al Antiguo Testamento que cualquier otra. Es a donde más referencias hay. Y tiene que haber, ¿por qué? Porque se le está hablando a personas que conocen de Dios, al pueblo de Israel, no a personas que definitivamente no conocen a Dios, sino que lo conocen, que han escuchado hablar de Él. Y por eso se les habla, y una de las mejores maneras de hablarle a un judío, si es que tienes conocidos judíos, es esta carta. De esa manera, ¿cómo hablarle a un judío? Ahí tienes la carta a los hebreos.
porque ellos conocen muchas cosas de Dios. La salvación por fe no es algo nuevo. La salvación por fe no es algo del Nuevo Testamento, no te confundas. El Señor lo dice desde siglos antes. Y lo encontramos en Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espera, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo desde el tiempo de Habacuc? Animando a las personas a perseverar, a mantenerse firmes ¿en qué? En la fe. El Señor al pueblo de Israel le prometió muchas cosas, hizo muchas promesas hermosas y maravillosas. Pero algunos se desesperan, dicen, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Espera. También el Señor prueba tu fe en cuanto a que esperes. El Señor quiere saber si verdaderamente crees o no. Y escuchaba a un hermano que estaba hablando de la fe. Y decía, es una historia, ¿no? Va un papá con su niño y entonces deja al niño, un niño pequeño, digamos de unos 8 años, lo deja en determinado lugar y entonces le dice al niño, hijo, tengo que ir a una reunión de la iglesia, aquí espérame, regreso como en unas 2 horas. Y lo deja ahí en una tienda, ¿no? Enfrente de una tienda. Y entonces el papá se va a su reunión. Pero resulta que se le descompone el coche. Está a unos cuantos kilómetros de ahí. Y entonces el papá pues tiene que ver cómo reparar el coche. Pero resulta que pues el niño no tiene teléfono. El papá no tiene la manera de comunicarse con el niño. Y entonces está ahí apresurado. Y a veces para los que de pronto tienen auto saben que a veces cuando el coche se descompone, tal vez tú piensas que es algo que se puede reparar rápido y estás ahí y tal vez puedes pasar horas hasta que el cochino coche camina. Y entonces resulta que pasan como unas 6 horas. Y ya el papá desesperado ahí como loco llega corriendo ahí con el niño y entonces llega ahí a esa esquina y el niño no está ahí. Pero está enfrente en la tienda. Les dije que lo dejó frente a una tienda, ¿no? Y voltea y, ay, ¿qué pasó con mi hijo? Y entonces llega con el niño y le dice, hijo, ¿cómo estás? ¿Estabas preocupado? Y entonces el niño está... nos platica la historia que el niño pues es un niño chiquito y está así. Ahí meciéndose sobre sus pies, ¿no? Y dice el niño, ¿no? Tú me dijiste que ibas a venir por mí. Estoy esperando. Eso es fe. De esa misma manera y como ese niño, porque el que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. Ese niño estuvo esperando a su papá con fe. Y él sabía que su papá iba a regresar. Entonces, por supuesto, tal vez se aburrió. Pero estaba ahí, en el lugar en el que lo dejó el papá, esperando. Eso es fe. Y parece que se tarda, por eso me recordé de esta pequeña historia. Parece que se tarda, pero espera. Muchas promesas de Dios parece que tardan, hay que esperarlas. Muchas promesas de Dios no las vamos a recibir en este mundo, pero hay que esperarlas.
Se nos va a hablar más de la salvación por fe en las semanas que siguen. Hoy hay nada más un abreboca, ¿no? Pero vamos a la primera conclusión o las primeras conclusiones respecto de lo que es la apostasía, y esto es algo que ya estuvimos meditando. Lo primero respecto de un apóstata es que es una persona que ha recibido el conocimiento de la verdad. Recibió el conocimiento de la verdad. La segunda cosa que hace un apóstata es peca de manera voluntaria, habitual. Y la tercera cosa que hace un apóstata es pisotea al Hijo de Dios, es decir, ofende a Dios Hijo, profana el pacto que ha hecho con Dios e insulta al Espíritu Santo. Entonces, ese es un apóstata. Pero continuamos, y esta parte de la Escritura nos anima a no caer en la apostasía. ¿Cómo? Primera de Juan, capítulo 2. Permanezcan ustedes los que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esa es la promesa que nos dio la vida eterna. Esa es la promesa, la vida eterna. Y termina con una declaración. Y yo lo haría hoy a manera de pregunta. ¿Cuál de los dos tipos eres? ¿O cuál de los dos tipos que mencionamos la semana pasada y esta eres o quieres ser? ¿De qué lado estás? ¿De los que van a continuar firmes en la fe o de los que le van a dar la espalda a Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo? Y termina diciendo, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para acabar por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Amado Señor, bendito y alabado seas, te queremos suplicar que tengas misericordia con nosotros y nos ayudes precisamente para ser de este grupo, de los que no perdemos la fe, de los que nos mantenemos firmes en la esperanza, de los que nos mantenemos firmes en amor, no dejándonos de congregar, sino teniendo comunión primeramente contigo y también con los santos, con tus hijos, con tu familia, Señor. Ayúdanos, por favor, a no caer en la apostasía, porque es terrible. Es una de las cosas más terribles que puede haber. Todavía peor que no aceptarte es después de conocerte negarte, rechazarte y alejarnos. Por favor, ten misericordia de aquellos que se han alejado, para que no caigan en apostasía, Señor. Ayúdales a volver al camino. Ayúdales, por favor, Señor, a ir en tu palabra. Padre Todopoderoso, te lo suplicamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.